Ahora bien, si estamos ya trabajando con las relaciones, tenemos que entrar en el concepto de claves. Y para esto entraríamos en el segundo nivel que propusimos en cuanto a nuestra metodología. Este segundo nivel era el modelado basado en claves, en el cual hay que describir completamente las principales estructuras de negocio que queremos representar. Y el punto principal es incluir las claves y atributos que sean necesarios. Cuando se crea una entidad hay que responder a cómo identificar cada una de las instancias de forma que las hagan absolutamente únicas. La forma es utilizar las claves. En cada entidad que utilizamos en Erwin, vemos que hay un área destinada a las claves y otra área destinada a los atributos que no son claves. La primera de las claves de ese área es la clave primaria, que es la que identifica de forma absolutamente única cada instancia. Y luego están los atributos que no son claves. ¿Cómo seleccionamos una clave primaria? Pues debe de cumplir estas cuatro normas. Que identifique de forma completamente única a cada instancia, que no incluya valores null, o sea, no solo vacíos, sino no válidos, que no haya valor, lo que es un valor null, que no cambie con el tiempo y una recomendación es que sea tan corta como sea posible para facilitar el indexado. Y por supuesto, otra cosa que habrá que tener en cuenta es que si utilizamos un conjunto de varias claves, comprobar que los puntos anteriores también se cumplan. Vamos a ver, por ejemplo, en una entidad de empleado, en que tenemos el nombre de la seguridad social, la fecha de nacimiento y una cantidad de bonus que se le aplica, ¿cuáles podrían ser claves o candidatas de estos atributos? ¿Qué atributos podrían ser los candidatos a ser claves? El nombre no parece en principio que pueda ser candidato a clave porque no es único, un nombre se repite con facilidad. El número de la seguridad social en principio sí podría ser un candidato a ser clave. Este atributo podría ser candidato a ser clave porque el número de la seguridad social no se repite nunca. Sin embargo, podría darse el caso de tener valores null. Esto es, que un empleado, por cualquier casa, pues todavía no tuviéramos el número de seguridad social o algo por este estilo. En principio deberíamos de tenerlo siempre, pero puede quedar la posibilidad de que no fuera así. La fecha de nacimiento, obviamente, todo empleado tiene una fecha de nacimiento, no habría valores null, pero obviamente también se repite. Y la cantidad de bonus, pues se repetirá mucho, habrá empleados que no las tengan, etcétera. Otra cosa que podría hacer sería mezclar dos, por ejemplo, nombre y fecha de nacimiento, con lo cual podría acercarse a una clave única que siempre estuviera, siempre va a haber nombre y siempre va a haber fecha de nacimiento, no va a haber valores null y no va a cambiar con el tiempo ni el nombre ni la fecha, o habitualmente no va a acabar con el tiempo, no va a cambiar con el tiempo ni la fecha ni el nombre y es único, pero realmente no es tan único. Puede, con muy mala suerte, ocurrir que haya un nombre y una fecha de nacimiento que coincidan. Además, aunque podría ser un buen candidato, también tenemos el tema de que estaríamos haciendo una clave compuesta y
Una solución común y muy sencilla que se suele emplear en estos casos es la creación de lo que se llama una clave subrogada. Es crearnos un campo que sea, por ejemplo, empleado número y promocionar ese número a clave primaria. Es una buena solución, es sencilla, nos quita dudas y lo que hacemos es adjudicar un número único y que siempre vamos a pedir que ese número exista de empleado. Sin embargo, también podemos tener claves primarias que vienen dadas por claves que vienen de otras entidades. Estas claves serán las claves foráneas. Si estas claves relacionan entidades padres con hijas, pueden ser de dos tipos. Las que establecen relaciones identificadas, que son aquellas en que la clave primaria de la entidad padre es la clave primaria de la identidad hija. Entonces la clave foránea pasa a formar parte de la clave primaria y cuya representación es una línea sólida entre las dos entidades. O las relaciones no identificadas, que es cuando la clave primaria de la entidad padre no es clave primaria de la identidad hija y la representación es una línea a rayas. Por ejemplo, aquí establecimos entre película y copia alquiler una clave de muchos a muchos. Vemos que las entidades que son independientes tienen una forma cuadrada. Si yo, en lugar de este tipo de clave, voy aquí y identifico un tipo de relación identificada, esto es, pongo que la clave primaria de película, que es película ID, es parte de la clave primaria de copia de alquiler. Vemos que automáticamente el dibujo cambia porque va ya no es de muchos a muchos, sino de uno a muchos, y la representación de la entidad copia de alquiler cambia y redondea las esquinas de la entidad. Y así representa que es una entidad dependiente de película. En muchas ocasiones hay que tener en cuenta que como ahora película ID en realidad está desempeñando dos roles, uno dentro de la entidad película y otro dentro de la entidad copia alquiler, una cosa que se puede utilizar es utilizar los role names, que es modificar el nombre de película ID en copia de alquiler para que quede claro ese segundo rol que está desempeñando aquí. Si a su vez este nombre pasara a otra entidad, heredaría ese nombre que hemos modificado como role name. Además de la relación que hemos mencionado antes, del tipo de relaciones que eran identificadas o no identificadas, está la cardinalidad de las relaciones que establece, bueno, pues, la cantidad
de relaciones, si es una cero, una más, etcétera. Hay un tipo de relaciones según esa cardinalidad. Y luego hay otro aspecto fundamental que es el tema de la integridad referencial. La integridad referencial es importante dado que establece qué reglas vamos a seguir en el caso de que haya una modificación de los datos que están relacionados. Por ejemplo, imaginaros que en una entidad padre se borra un dato y tenemos que decidir qué vamos a hacer con las entidades hijas en esa situación. Erwin nos facilita establecer ese tipo de restricciones. Los tipos de restricciones los vamos a tener, como todo, en las relaciones. Este tipo de editores que tiene Erwin para casi cualquier actividad nos facilitan, pues, rellenar la información dentro del modelado lógico, y así a la hora de ir a crear un modelo físico que parta de ese modelo lógico, vamos a llevarnos todas las normas, restricciones, reglas que nosotros ya hemos querido poner. En el caso de esta relación entre película y copia-alquiler, vemos que aparte del tipo de si es identificativa o no la relación, la cardinalidad, también, bueno, definición, etcétera. Aquí tenemos en Referential Integrity Actions los tipos de acciones que podemos establecer para cada caso. Por ejemplo, regla para borrado de un hijo, para inserción o para actualización, y lo mismo para los casos de un padre. Por defecto, él en esta situación nos dice que no hay ninguna acción para el borrado de un hijo, que no hay nada establecido para la inserción de un hijo, que tampoco la hay. Bueno, en este caso no la hay para ningún caso, ¿vale? Hay o no hay nada establecido o está establecido que no haya ninguna acción. ¿Qué tipos de acciones manejamos? Bueno, están las acciones en cascada, que serían estas, que lo que establecen es que si una instancia en la entidad padre se borra, cada instancia de la hija también se borraría. Las restringidas, que establecen que el borrado de la entidad padre se prohibiría si A o bien existe una entidad hija, si no hubiera ninguna creada, pues se podría, o bien el borrado de la entidad hija está prohibido. Se establecería como null, es otra de las restricciones disponibles, y esto lo que haría es que si se borra una instancia en la entidad padre, el atributo que es clave foránea de la hija se establecería como null. SetDefault, que lo que haría es que si se borra una instancia en la entidad padre, el atributo que es clave foránea de la hija, lo que haría es tomar un valor que hemos establecido nosotros por defecto, o ninguna. No se requiere ninguna acción. Y esto es perfectamente posible porque puede ser que desde el negocio se decida que una entidad hija puede tener existencia aunque se haya borrado la entidad padre, y que por tanto no hay que realizar ninguna acción.